Hoy es día de la Santa Cecilia, la patrona de los músicos, entre otras virtudes celestiales que la Iglesia Católica le ha atribuido a ella. Y me encuentro entonces en la Plaza de la Música, en Plaza Garibaldi, en particular a un costado, porque estoy en el mercado de San Camilito, a un costado sí de la plaza en donde se están organizando ya pues las tarimas y todo lo que tiene que ver con el evento que el día de hoy significará una celebración más que ya es tradición en este lugar, justamente para venerar y agradecer a la Virgen de, o a la Santa de, porque así también hay quienes hace ratito nos decían Virgen Santa, la Santa Cecilia. Y es que Virgen también es o tiene que ver con que ella, entre otras virtudes celestiales, es la de haber arrojado, arreojado, hecho a un lado los placeres terrenales, incluidos los placeres carnales, y que en ese terreno, en ese sentido también, por eso se considera, o la Iglesia Católica considera, que eso trata de una virtud. Otros consideramos que hay virtudes como las de la cocina, que aquí explota y bulle como un eco más de ese nacionalismo iniciado en los años finales de los 30, principios de los 40, muy acendrado además también con los gobiernos populistas de el propio Luis Echeverría y José López Portillo. Y que bueno, pues también encontraron como epicentro al estado de Jalisco, la birria y el pozole, que por cierto, aunque no sean privativos de ese estado, son sí emblemáticos del mismo, como para proyectar el sentido de la mexicanidad en nuestro país. Y es eso, y no los frijoles charros, o los frijoles negros, o el frijol de cualquier índole de Veracruz, o el mole de Puebla, o el de Oaxaca, que aunque muy mexicanos, no representan el conjunto simbólico de la mexicanidad, que es aquí, en Guadalajara, en Jalisco, el epicentro de la imagen del mariachi, del charro mexicano, y como les he dicho, de estos platillos que aquí en el mercado de San Camilito, de larga data, de los primeros años de los 70, pues ha sentado sus reales. En estos momentos llega uno de mis entrañables amigos de aquí del mercado, se llama Cuco, está trayendo unos quesitos que son muy buenos, se los recomiendo. Miren, aquí está para que se puedan encontrar. Aquí este es un queso muy fresco de Guadalajara, de un pueblo cercano a Guadalajara que se llama Concepción de Buenos Aires, Jalisco. Se los recomiendo mucho. Bueno, pues estoy sí en el local de miren, son como 4 locales, pero hay uno que es ¿cómo? 5 locales, son 5 locales, me dice Cuco. 15, 16, 17, 18 y 71. 15, 16, 17, 18 y 71. Efectivamente. Este es el Gordo Tamazula. Gordo Tamazula. ¿Tiene su nombre? El señor Alberto Serrano Hernández. Alberto Serrano Hernández. Ah, pues muchísimas gracias, Cuco. Gracias. Entonces, como decía, es ese el terreno de la mexicanidad. Estos quesos son buenísimos. El pozole. Después del de Doña Licha, a ver si no me linchan, pero después del de Doña Licha de allá, de Iztapalapa, creo que este es el más rico, pozole blanco allá, es pozole de Guerrero, eso es cierto, son distintos, pero bueno, ese es muy, muy rico para quienes lo pueden comer con col o con cebolla y le ponen sus rabanitos, muy, muy rico. Yo no puedo hacer eso, pero lo que sí hice fue, ¿los han probado? Son los tamales de sesos, son muy ricos, estoy buscando con qué limpiarme para hacerme uno. Son muy ricos estos tamales de sesos, a mí en lo personal me gustan muchísimo, ponerle tantita sal, embarrarlos así y yomi, me gustan mucho. Bueno, pues el caso es que sí, da la casualidad de que por acá, por estos rumbos, justamente es el día de la Plaza Santa Cecilia y se está celebrando ya
el día de la Santa de todos los músicos. Permítanme hablar un poquito con la boca llena, ¿les parece? Pero, eso está de veras muy rico. Se lo recomiendo mucho. Entonces, justamente al estar grabando este video, me viene a la mente esta idea del nacionalismo impulsado por Andrés Manuel López Obrador como otro de los ecos que tienen los gobiernos populistas de nuestro país, de los años que ya he señalado. Y cómo Hacendado representa una de las expresiones de fanatismo más grandes, que implica, ese sí, una expresión de racismo, de exclusión por el otro, de xenofobia, en fin. Y también se me vino a la idea esta manera de descalificar que acaba de tener o expresar el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, diciendo que la marcha del pasado 13 de noviembre había sido una caricatura. Háganme ustedes el rechingado favor. No es así, por supuesto. En vez de esperar de un gobierno el respeto, la libre manifestación de las ideas, de las posturas, pues lo que hace justamente el secretario de Gobernación, encargado de, o supuestamente el encargado de la política interior mexicana, de tender puentes con quienes fuerzas políticas e ideológicas no consentimos con el discurso del presidente, pues las dinamita igual, siguiendo la misma ruta del propio mandatario Andrés Manuel López Obrador. Es una lástima, en efecto, lo que estamos viviendo en el país, con un presidente que no encuentra otra cosa más que la descalificación del otro, la división muy propia de los autoritarismos totalitarios. O estás conmigo, estás contra mí, buenos, malos, la división entre ricos y pobres, patriotas y conservadores, fifís y pueblo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que frente a todo esto se encuentra una autoritaria descalificación de lo que significa el México diverso. Más allá de las opiniones que cada uno de nosotros tengamos, vale la pena alentar justamente el derecho que tenemos a expresar dichas opiniones. Y eso es justamente lo que permanentemente pone en tela de juicio Andrés Manuel López Obrador con la serie de ataques que siguen sus corcholatas, por supuesto a pie juntillas, en particular, como he mencionado, a el secretario de Gobernación. Porque eso implica inhibir, sin duda, estas opiniones, o que alguien se sienta en la calle con la autoridad como para poder agredir a quienes de manera pública exponen estas definiciones, que como es mi caso, contrarias al talante autoritario que tiene Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, así es esto, y en el sentido del país, no de este nacionalismo exacerbado, podemos reiterar que de lo que se trata es justamente de alentar la diversidad cultural, la diversidad política que tanto nos puede caracterizar y potenciar a cada uno de nosotros. Por eso es que así podemos siempre alentar y defender a la democracia.